C7 Consumidor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle este jueves. Esto es C7 Consumidor. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Seguiremos platicando sobre cómo empezar este año con una muy buena nutrición para usted y para toda su familia. Y esta mañana le daremos alternativas, opciones para que cocine en casa. Damos la bienvenida, que nos acompañó también la semana pasada y la quisimos volver a invitar porque nos tiene muy buenas recomendaciones. La nutrióloga Andrea Muñoz Dávila. Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por invitarme otra vez. Feliz. Que se queden al pendiente nuestros radioescuchas y televidentes porque más adelante nos vas a decir algunas recetas muy sencillas, pero que tienen esos alimentos básicos que nos dan mucha nutrición. Sí, básicos y sobre todo creo que casi siempre estamos como muy peleados con que sea algo que nos estemos cuidando y tiene que saber feo. Entonces traté de traer como opciones de que sean muy saludables, bajas en carbohidratos, que normalmente es nuestro coco, y que estén ricas. Para que tenga a la mano lápiz y papel para que tome nota de todas estas recetas. El anterior programa, al final hablábamos de los postres, que si son buenos, no son buenos, nos debemos de privar de los postres. ¿Qué hay con las azúcares? Yo creo que en la medida está como el punto importante. No es lo mismo que nos comamos una rebanadota de pastel a una rebanadita. Claro, te voy a decir algo importante, al menos a mí me pasa, no sé si a ti, pero yo ya sé que soy de servirme 2 veces. Entonces, si yo ya sé que soy de servirme 2 veces, me sirvo cual oblea, aunque se burlen de mí, pero sé que me voy a volver a servir y ya es como si me hubiera servido nada más una vez. Entonces, en medida está, y también que no lo hagamos un hábito. Puede haber que lo hagamos sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, estuve de vacaciones con mi hermana y era de todos los días después de la comida, un postrecito. Regresé de las vacaciones y ya sin ni siquiera pensarlo, ya era buscar el postrecito al mediodía y en la noche. Entonces, es hacerlo no como un hábito, y sí decir, bueno, hoy muero de ganas de un chocolate, bueno, me lo como tranquilamente y no pasa nada. ¿Okay? ¿Recomiendas algún tipo de postre que podamos hacer en casa y que tenga pocas calorías? Por ejemplo, el chocolate amargo es muy bueno. El chocolate blanco no existe, porque resulta que es pura grasa. El chocolate debe de ser oscuro, entonces debemos de buscar alguno que tenga al menos 70% de cacao y es muy saludable, tiene muchos antioxidantes. ¿Qué puede ser? Hay algunos que ya utilizan sustituto de azúcar, que ahí nos ahorramos muchas calorías, y de preferencia evitar los que tengan como muchas cremas y demás. Ahora, algo rico y sencillo pueden ser desde unos plátanos con crema y azúcar, o unas galletitas que son redonditas y le podemos poner plátano y una cucharada de cajeta. Entonces podemos hacer algo que no sea como tan elaborado y sí sea rico, y te digo, y yo creo que en todo está a la medida que lo comamos. Frutas, entonces, ¿recomiendas? Frutas podría ser una buena opción de las más dulces, por ejemplo, el mango, el plátano, la pera, podríamos utilizarlo de postre. Hay personas que dicen, esa fruta precisamente por esto, no comas demasiado esa fruta porque tiene mucho azúcar y vas a engordar. Sí, ¿Esto claro. es cierto o las frutas no medimos la cantidad que nos comamos porque nos hacen bien? Ahí te va. Y casi siempre satanizamos el plátano, la pera y no me acuerdo cuál otra. Ahorita ¿El mango? El mango, buen punto. Pero resulta que casi todas las frutas puedes comer ya sea una o una taza, que a lo mejor es un poquito más de una pieza. Y esas 3 en especial son media pieza. Entonces, por eso a lo mejor el nutriólogo lo prohíbe normalmente sin darse cuenta, en que más bien es decir al paciente, que en eso está la educación y el saber comer. El decir, sí te puedes comer un plátano, pero a lo mejor son de los plátanos dominicos, pueden ser 2. Y eso ya a mí a la vista se me hace más que decir medio plátano y pártelo. O decirle al paciente, cómete media pera, y realmente si estás en la calle, pues no vas a querer desperdiciar la pera. O si no, tomar en cuenta que ya me comí 2 porciones de fruta, porque también después llegan pacientes y te dicen, yo como súper bien, y como muchísimas frutas y como muchísimas semillas, pero también dentro de lo saludable, el exceso pues ya no entra tan saludable. El exceso de carbohidratos, ya sea de frutas, o de tortillas de maíz, si suma del 100%, el 70% eleva triglicéridos. Entonces ya no es tan saludable, aún así venga de frutas. Ahí hay que tener cuidado con lo que está ahorita mucho de moda de los detox,
que son puros carbohidratos, aún vengan de frutas y verduras, puedes elevar triglicéridos. Y también está lo contrario. Puedes comer lo que sea de frutas como pepino, jícama, también he escuchado de la sandía porque contienen más agua. Ajá. ¿Sí nos podemos dar la libertad de comer cantidades Ahí de te estas va. frutas? En las verduras, todas las verdes, para que tú tengas una medida de verduras, necesitas 2,5 tazas. Entonces, eso quiere decir que el paciente normalmente no te va a decir, me atasqué de brócolis, va a ser, me atasqué de las galletas o del pastel. Entonces, por eso es no dejarlo como, es dejarlo a libre demanda y podrán ser 20 calorías, o un pepino son 10 calorías, o una jícama, una taza son 50 calorías. Entonces, la jícama, por ejemplo, es un alimento muy noble, tiene mucha fibra, mucha agua, tiene vitaminas, muchas vitaminas, y es llenona. O sea, si un paciente está con mucha ansiedad, eso es como un punto importante de que lo tenga en la mano y empiece a masticar, porque al momento que empieza a masticar, empieza a dar al cerebro de que está satisfecho, entonces te calma un poquito. Entonces, esos nos recomiendas para cuando traigamos mucha ansiedad, Ajá. no irnos a la alacena y sacar el pan, mejor tener listas ya jícamas. Jícama, pepinos pepino. también. El pepino nada más hay que tener cuidado. Los pacientes que tengan problemas con colitis o de que se inflamen muy fácilmente, es quitarle nada más la semilla y ya se pueden comer perfectamente lo demás. ¿Qué piensas tú de los ayunos también? De que un día escogen determinada fruta y se la pasan agua y esa fruta todo el día que para depurar el organismo, sacar toxinas, ¿sirve? Fíjate, el mexicano o los mexicanos tenemos algo muy puesto que es la culpa. Entonces, de todos nos culpamos. Si yo, por ejemplo, el día de hoy desayuné, comí, cené y que me ha pasado, que te das un atascón horrible al día siguiente, bueno, como nunca te cuidas y estás... Pero yo creo que no por hacer un día ejercicio al todo el día vas a ver la diferencia, ni por un día que comas de más vas a ver la diferencia. Esto quiere decir, si yo un día como todo el día fruta, pues sí vas a bajar a lo mejor 2 kilos, pero vas a bajarlo más que nada de agua y de músculo, que el músculo es lo que nos sirve y nos mantiene el metabolismo activo. Entre más músculo tengas, y que yo creo que eso nos falta de conciencia a los nutriólogos hacerlo a los pacientes, porque alguien va con el nutriólogo porque dicen, es muy bueno porque me bajó 10 kilos, pero nunca te dicen de qué fueron esos kilos, si fue de músculo o de grasa. El músculo, si tú tienes, entre más músculo tengas, de estar sentada estás quemando calorías. Entre menos músculo tengas, es al revés. Y normalmente las dietas que bajas muy rápido, bajas mucho músculo y la grasa ahí se queda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, definitivamente no. A lo mejor es algo momentáneo y que si estaba muy inflamado, pues a lo mejor sí te desinflamas, pero vuelves a meterle otra vez de lleno las cochinadas, entonces ya va a ser algo que no va a funcionar. ¿Se puede descompensar nuestro organismo con en un día darle pura fruta y otro día entrarle las tortillas al pan en exceso? Y que hay programas, por ejemplo, hay programas de que dejas todo más que frutas y verduras y que empiezas con mareos, te duele la cabeza y que te dicen que eso es normal. Que yo creo que para tener algo saludable en el proceso y al final no tiene por qué haber algo que te sientas mal, porque ya ellos dicen que entonces sí está funcionando el proceso si te sientes mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando crecemos perdemos la intuición y dejamos de escuchar al cuerpo. Entonces el cuerpo siempre te va diciendo qué necesitas. Una persona que necesita mucho dulce quiere decir que hay algo mal con la cuestión de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que me hace estar feliz, que me hace estar satisfecha. Entonces hay que ir más allá y no quedarnos con el, pues ya quítate lo de enfrente y no estés comiendo, sino si el paciente te dice que no puede dejar de comer ciertas cosas, hay que ver qué más hay detrás. Bien, vamos a ir a la pausa con la invitación a que se comunique con nosotros. Coméntenos, ¿cómo inició usted este año en el tema de la alimentación? ¿Tiene precisamente alguna duda sobre algún alimento? La línea telefónica 3030-5307. Regresamos con más. El laboratorio de Profeco analizó 25 marcas de helados envasados de fresa y vainilla. Podríamos suponer que todos los helados se elaboran con leche, pero no siempre es así.
Según la normativa aplicable a helados y nieves o sorbetes, estos productos se clasifican según su composición y el tipo de grasas con que se elaboran. La norma también señala los contenidos mínimos de proteína de leche que deben tener estos productos, según su tipo, y es así como los de leche o con grasa vegetal deben tener al menos 1.5% de proteína. Los helados más grasosos son estas tres marcas. Tienen entre 17 y 20 gramos de grasa en 100 gramos de producto. Se concluyó que hasta 20.7% del peso de un helado es grasa y hasta 22.7% es azúcar. Tómalo en cuenta, estas son las marcas con más azúcar. Tienen más de 20 gramos de este elemento en cada 100 gramos de producto. En cuanto a su aporte calórico, el laboratorio nos dice que 100 gramos, es decir, de 2 a 3 bolas de helado, nos proporcionan entre 114 y 273 calorías. Los resultados del estudio revelan, por ejemplo, que el helado de crema vainilla light de la marca Members Mark aporta 157 calorías, una cifra que es igual a la de otros helados que no se denominan light. Aunque el helado por sí solo no es generador de obesidad, debemos moderar su consumo, pues una alimentación no balanceada y la falta de ejercicio sí son factor de riesgo de sobrepeso corporal. C7 Consumidor. Gracias, que continúa con nosotros aquí en C7 Consumidor y se incorpora a la charla Gaby Vázquez. Gaby, buenos días. Buenos días, Mayra. Un gusto saludarlas de nuevo. Gracias, Andrea, porque un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo en este mes en donde tenemos que bajar tantas calorías. Así es. Y antes de seguir platicando con Andrea, hay que recordarle a nuestro auditorio que está la revista del consumidor y sin duda nos da muchas recomendaciones este mes, también alimentos para diabéticos. Un estudio muy interesante que hacen efectivamente, Mayra, donde realmente se cumplen estas especificaciones, estas necesidades que tienen, y que el día de mañana no pongan en riesgo la salud también de aquellos que confían en los productos que se comercializan de esa manera, no obstante que se están realizando estos estudios y verificaciones constantes para ver lo que contienen las etiquetas. Aquí nos dicen claramente cuáles son, tras un estudio muy profesional que hace Profeco en Ciudad de México, y bueno, pues nos da algunos tips y recomendaciones además de los que hoy nos está dando Andrea. Algunas, por supuesto, platillos sabios, y esta mañana vamos a regalar dos revistas. Así es. Para que el público se comunique con nosotros al 3030-5307, 3030-5307. Usted le comenta a la chica que está atendiendo los teléfonos, me anoto para esta revista del consumidor. Y seguimos con la plática con Andrea. Así es, Andrea. Nos ibas a comentar lo que son, bueno, pues, ¿por qué nos gusta tanto, además de estas porciones que estaban comentando ustedes anteriormente, las grasas transgénicas, ¿no? ¿Por qué gustan tanto al cuerpo? ¿Por qué de repente yo quiero una porción de papitas, ¿no? Y la prefiero a la mejor a una de jícama? Ahí te va. El que te dice el comercial que no puedes comer solo una es muy cierto. Contiene glutamato monosódico, que en algunos restaurantes ya empiezan a ver o decirte que no contienen glutamato monosódico. Esta sustancia es algo que hace el sabor adictivo. A los productos tanto empaquetados como a ciertas comidas les agregan tanto mucha azúcar como mucha sal. Algo que tiene mucha sal, no sé si en algún momento les gustó algunos, eran como unos chilitos que eran súper salados y tenían mucho chile, pero era algo que a lo mejor tú lo platicas y ya de grande dices, guácala, pero a los niños les encantan. Entonces, es tanto el valor de la sal y del azúcar que lo hace muy adictivo. La combinación de esa es adictiva. O sea, dicen que es 8 veces más adictivo que la cocaína, esa combinación. Entonces, eso es muy cierto. Entonces, entre menos industrializados sean los productos y que consumamos más natural, mejor. Si desde chiquitos nos dicen verduras, frutas, nos alejan este tipo de alimentos, ¿sí van a comer diferente esas personas ya de adolescentes, adultas, o estos alimentos, o sea, nos va a causar una adicción, aunque tengamos ya una educación nutricional muy buena? Te voy a decir algo. Siempre hemos sabido que lo prohibido es lo mejor o lo que más se nos antoja. Dicen que si a los niños les prohibiéramos las frutas y las verduras, ellos tendrían la curiosidad de ir a probarlos. Nosotros ya tenemos como el chip de decir, pues bueno, le tengo que meter, entonces hasta donde puedo le meto las frutas y las verduras. Yo te puedo decir que mis sobrinos
son de que agarran una zanahoria, o conozco a niños que agarran un apio y lo disfrutan y les encantan. Entonces, los niños no saben de sabores. Si yo le doy un chocomil y yo digo, porque a mí no me va a gustar, le pongo kilos de azúcar, y normalmente somos de la creencia de, entre más le pongo, pues para que sepa mejor. Entonces, es más bien educarnos a nosotros, y de lo que vea mi hijo que yo estoy comiendo, él va a hacer lo mismo. No puedo decirle, cuida el azúcar cuando yo me estoy echando un panecito. Entonces, educarlos, y sí, los niños pueden ser muy, muy maleables en cuanto a que yo le doy algo a probar, y si no los acostumbramos a ciertas cosas o hábitos que tenemos nosotros, se van a acostumbrar mucho. Ahora, si toda la familia ya está muy acostumbrada al azúcar, a mucha sal, es de poco a poco. A lo mejor no es de quitar totalmente todas las cosas, pero sí es de decir, oigan, familia, esta semana vamos a hacer esto, ¿les parece? Y a lo mejor van a renegar un poco, pero pues los niños van a preferir comprarse juguetes a comprarse comida chatarra. Entonces, es ir cambiando hábitos, pero es importante que sea todo. Si tú no puedes y yo sí puedo, ahí es cuando ya no está muy padre el asunto. Cierto es, creo que lo que comentas, que a veces mucho, y parte de la obesidad que hay infantil es eso, ¿no? Uno prepara, o puede que en casa se preparan estos alimentos conforme a los gustos y a los vicios que ya se traen, ¿no? A lo largo, pero, por ejemplo, ¿cómo hacer que a lo mejor se vaya como quitando este hábito? Mucho pasa que en ocasiones cuando tú dejas de comer estos productos, como dices tú, muy industrializados, o estas bebidas también, pierdes como ese contacto o la adicción, y las vuelves a tomar y te producen hasta como asco, ¿no? Sí, claro. Vaya, el producto sientes luego la grasa, cuando tienes como un mes o dos dejarlos de comer, de consumir. ¿Qué recomiendas, aparte de incentivarlos, por ejemplo, con juguetes, y también uno como adulto, qué ejercicios se pueden hacer para realmente ir dejando este tipo de hábitos? Porque los vuelves a tomar, aunque los dejes de pasar un mes, y los consumes y te vuelves a la adicción, ¿no? Yo te voy a decir, sobre todo un producto que es el refresco de cola, eso es algo que normalmente muchos podemos ser adictos. Yo te puedo decir que en algún momento fui al nutriólogo y era como no tiene calorías, pues atáscate del refresco. Entonces yo me acuerdo que en la casa eran cajas y cajas y cajas de refresco, hasta que yo no se me antojaba, pero era por el hecho de ya tomármela. Cuando me di cuenta de qué estaba pasando y todas las cochinadas que me estaba tomando, y que decía, bueno, soy nutrióloga, no puedo dar el mal ejemplo, empecé a comprar más chiquitas. Entonces decía, bueno, una al día chiquita. Pero ya después se te va pasando y ya no es tan necesario. Entonces yo creo que es eso. Si me como un panecito todos los días, o un panezote, ahora que sea un panecito, ahora que sea la mitad. Y habla más lo que tú haces que estés diciéndolo. Yo en algún momento intenté cambiar a mi familia, porque en mi familia era de refrescos y de cochinadas todo el día. Pero conforme ellos estaban viendo que no tenían que sufrir para comer saludable, o no estaba peleado con que supiera rico, ahorita te puedo decir que toda mi familia cambió de hábitos totalmente. Yo creo que tiene que haber alguien, pero que no es la típica mamá que diga, estoy sufriendo porque estoy a dieta y tengo que bajar no sé cuántos kilos, porque al hijo no se le va a antojar estar igual que la mamá sufriendo, claro, y escuchándola. Si yo como mamá digo, qué rico es esto y lo estoy disfrutando, en cierto momento los demás lo van a tener que hacer. Ahorita que comentabas lo del refresco, es todo un tema a la hora de la comida, que ya se manda a los niños, vete por el refresco porque ya vamos a comer. Ahí sí es también privilegiar el agua fresca, estas aguas de sabores, y también qué tanta cantidad de azúcar le ponemos, porque a lo mejor puede hasta ser igual que un refresco. A ver, ¿qué nos recomiendas en ese tema? Ese tema es muy importante, porque a veces contamos calorías y nos preocupamos por las calorías comidas y no las bebidas. En bebidas puedes echarte, sin darte cuenta, unas 1500 calorías al día entre el café, el refresco, el agua fresca y demás. Si tú vas a cualquier lugar, al puestito de la esquina, te van a dar agua de horchata, o agua de limón, o agua de Jamaica, que son como las más populares, y van a traer kilos de azúcar, que puedes echarte ahí de 200 a 250 calorías, que yo digo, prefiero yo comérmelas a tomármelas. Entonces, sí, es decir, es eso. Si yo como mamá normalmente le echo 4 cucharadas de las grandotas al agua, pues a lo mejor le voy a echar 2 y se van a quejar, pero a la semana se me van a tener que acostumbrar. Es de costumbre y es de educar al paladar.
Y sí, yo creo que es un buen método. Si mis hijos no quieren comer frutas, es buenísimo meterles las frutas por agua fresca. Y sí, en rancherías, por ejemplo, puede no haber verduras y puede no haber frutas. Pero hay una sopa instantánea y ahí el refresco que van los chavos de las dos empresas, bueno, subiéndolo en la mochila y llegan hasta allá. Entonces yo creo que es mucho la educación que tenemos y el que también pensamos que es muy caro cuidarnos. Y no tiene que ser también caro cuidarnos, es como cambiar el concepto también de ello. Hace un momento comentabas de esos famosos chilitos que de niños usaban y la verdad es que en mi casa también hay de grande, ¿no? O sea, yo no puedo comer nada si no le pongo como ese polvito, ¿no? Así que es como picosito con mucha sal. ¿Qué tanto descompone los alimentos con esos productos o qué tantas azúcares tienen? Porque tienen mucho azúcar también y sales. ¿Qué tanto a lo mejor a la jícama o al pepino ya le quitaste a lo mejor lo nutritivo, ¿no? Bueno, ya hay unos que vienen puras especias de chilito y que vienen bajos en sodio. Eso sería una buena opción. Okay. Pero obviamente es eso. O sea, ya ni siquiera probamos, y a mí me pasa. La verdad es que siempre me puede decir mi novio, Andrea, ni siquiera lo has probado y ya le estás poniendo sal. O sea, ya es inconsciente que ni siquiera probamos la comida y ya le pusimos crema. O le pusimos... Entonces, es reeducarnos. Entonces... Obviamente es muy difícil quitar patrones o ciertas costumbres que tenemos de años, pero es empezar poco a poco. Y si es, al menos yo que tengo, ahorita no tengo hijos, si es de decir, pues tengo una gran labor cuando sea mamá de hacerlo. Y si ya soy mamá, bueno, nunca es tarde para cambiar de hábitos y sí, aunque me cueste, pues cuando me acuerde sí tratar de hacerlo. Excelente. Vamos a la pausa y regresamos ya con las recetas aquí en vivo para que tenga a la mano lápiz y papel. Les recuerdo, tenemos esta mañana 2 revistas del consumidor. Comuníquese 3030-5307. El cuidado del medio ambiente no es una moda, es una necesidad y no depende de que hagas un gran esfuerzo. Es solo cuestión de conocer algunas recomendaciones y aplicarlas en la vida diaria, por ejemplo, en nuestros hábitos de consumo. Antes de comprar, es necesario que te hagas ciertas preguntas. ¿Esto me es realmente necesario? ¿Fue elaborado de manera sustentable? ¿Será durable? ¿Contaminará al ser desechado? ¿Los materiales son reusables o reciclables? En las respuestas a dichas preguntas están inmersas las famosas 3R: reduce, reusa y recicla. En este contexto, reducir quiere decir no comprar por comprar y cuestionarnos el uso y el fin que tendrá cada objeto que nos guiñe el ojo y que quizá no necesitemos. Asimismo, en casa hay que disminuir el consumo de agua, gas y energía eléctrica. Respecto al agua, hay muchas formas de ahorrar. Por ejemplo, cerrar el grifo mientras lavas los trastes y abrirlo solo para enjuagar. También, cuando vayas a bañarte, reserva en una cubeta el agua fría que sale antes de la caliente. Otra R se refiere a reusar, y esta acción no tiene límites, depende de tu creatividad e iniciativa. Por ejemplo, cuando se compra un producto, se debe buscar que sea duradero y en caso de fallo, repararlo, en lugar de pensar en sustituirlo inmediatamente. Si se trata de calcetas de algodón, estas te pueden servir para bolear zapatos, limpiar muebles o aplicar aceite a la superficie de madera. Las botellas y envases de vidrio también se pueden reusar de múltiples formas. El conjunto de las 3 R's se completa con la de reciclar. El primer eslabón en los procesos de reciclaje es el actuar del consumidor al separar la basura orgánica. Esta se conforma principalmente de cáscaras de fruta y restos de comida. Separar los desechos permite y facilita reciclar casi todo tipo de materiales como el papel, cartón, vidrio, textiles, metales, aluminio y madera. Si quieres conocer más sobre este tema, visita los sitios de Profeco y de la Revista del Consumidor. C7 Consumidor. Seguimos aquí en C7 Consumidor. Lo invito a que se comunique al 3030-5307. 3030-5307. Recuerde, tenemos 2 revistas para regalar esta mañana, 2 revistas del consumidor. A ver, Andrea, ¿qué recetas tenemos para nuestro auditorio? Que vemos aquí unas calabacitas. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a hacer una versión saludable de lasaña, que ya lo he probado tanto en niños como en hombres y les gusta. Entonces habrá que ver ahorita que lo prueben a ver si les gusta. Lo único que necesitamos es la calabacita, que anteriormente la salpimentamos, requesón,
panela y puré de tomate. Listo. A ver, la calabaza, las verduras, también hay una duda sobre qué tanto la ponemos a cocer las verduras, que si es mucho tiempo pierden sus propiedades. Lo que no tiempo? debe de perder es el color. El color debe de estar fuerte. Si te fijas aquí no está perdiendo el color. Ya cuando empieza a perder el color y está muy aguadito, todo se queda porque también acostumbramos a ponerle kilos de agua. Entonces Poquito. ya es más bien tomarnos el agua, que ahí están las vitaminas y minerales, que en la verdura. Entonces sí es muy poquito. Y aquí realmente lo único que hice fue en el sartén ponerlos, precalentarlo y nada más voltearlo, saltearlo y listo. Fue Bien. todo lo que hicimos. A ver, ¿cómo lo preparamos? Bueno, aquí vamos a sustituir la pasta por la calabaza. Entonces, lo que vamos a hacer es poner esto así. Y le vamos a poner el puré de tomate. El puré de tomate, a ver, también, ¿lo compramos ya en latita o lo podemos preparar nosotros también con Puede ser jitomates? que lo preparemos y otras, ya hay unos que vienen sin azúcar, que eso sería lo ideal. Y cada vez están menos costosos, porque también podemos pensar en que están súper costosos y ya no es tan costoso en cualquier súper, también depende de qué súper vayamos. Entonces nada más es cuidar a qué súper vayamos y ya. Pero si no, lo podemos también hacer en casa. ¿Estás poniendo qué? ese Andrea? requesón. Requesón, ajá. Y podemos poner un poquito de panela. Panela. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer tal cual como si fuera la pasta. Vamos a poner otra de calabaza. Ahí sustituimos la carne molida. La carne molida, que igual puede ser con carne molida, pero también sabe muy rico así. O podría ser igual el requesón con la carne molida. Entonces volvemos a ponerle así y ya podemos hacer unas 2 o 3 capitas. Lo que sí recomendaría es que calienten el puré de tomate. Eso es lo único. Ok. Pero realmente sabe súper rica. Y yo creo que es más lo que tenemos en mente de la pasta, que esto podríamos hacer el experimento en que los niños, entre más se involucren los niños en la cocina, más les va a gustar lo que se coman, porque Les es como el encanta preparar, proyecto. ¿no? Entonces ahí es nada más incluirlos en la cocina y ya. Ahora, con lo que ahorita estábamos hablando del queso. Resulta que el queso es algo como muy hablado. Entre más fácil se derrita el queso y más amarillo, tiene más grasa. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar un poquito. ¿Lo mejor es la panela? La panela y el requesón sería Requesón. como lo más facilito. Entonces podría quedar como más o menos así. ¿Esto para una persona? Sí, esto puede ser fácilmente para una persona. Y es baratísimo. O sea, en esto se pueden llevar unos 10 pesos en el platillo. Entonces, ¿qué es nada? Obviamente tienen que cuidar ustedes más la presentación que yo, Te queda pero bonito. es súper rápido y yo creo que me tardé más escogiendo los alimentos en el súper que haciéndolo. Entonces es rapidísimo. Que ahorita es importante que decías de los costos. A veces decimos, la pieza de pan pues me va a salir más barata y eso cenamos. Esto es muy barato y saludable. Y saludable. Y sí hay que probar, y es como cambiar de alimentos y probar algo nuevo. Y darle a probar a la familia igual y no les gusta, pero les aseguro que sí les va a gustar. Hay dudas de aquí de la producción que si lo meten al micro, se hornea o así ya se come. Puede ser así en crudo, que lo único es sí cuidar el puré de tomate. Y otra cosa que yo creo que estaría más rico y crujiente sería meterlo al horno unos 5 minutitos y listo. Tampoco necesita tanto tiempo. ¿Este para la comida, para Puede la ser cena? para la comida o para la cena. Normalmente estamos cuidando muchísimo la cuestión de los carbohidratos. Entonces esto suple y tiene perfectamente todos los nutrimentos que necesitamos. ¿Y así solito o se vale que acompañemos con algo ya con esto? Puede ser así o puede ser arroz integral o puede ser un pan de caja tostadito con un sal de ajo y un poquito de mantequilla y puede ser ya listo. A mí se me antojó con un puré de papa, ¿no, verdad? Ah, también ¿También? puede ser. Ah, bueno. También. Bueno. Nada más cuidar las porciones de grasa. Hablando de porciones, vámonos a la sala, Andrea, para hablar precisamente de las Ok. porciones recomendadas, porque no es lo mismo que nos comamos esta porción que nos dijiste o que hagamos 2, ¿no? Sí, claro. ¿Qué porciones nos recomiendas? Vámonos
primero con los quesos. Cuando decidimos comer quesos, ¿cuál es la cantidad? Ahora, la porción del queso es súper importante. Resulta que esto es la porción de un queso, el de mi dedo gordo. Ahí está, en la pantalla. Eso es la porción de un queso. Entonces, ¿cuántas porciones utilizamos para hacer una quesadilla? Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahí sí ven, es un queso que es súper amarillo y es de los que más rico y fácil se derriten. Entonces, en cambio, eso lo contamos como grasa, ni siquiera lo tomamos como proteína, porque muchas veces es, yo comí mi porción de proteína y comí el queso. Ahí es más grasa que otra cosa. Entonces, si lo queremos tomar como proteína, entonces sería la panela o el requesón o el queso de mesa, que son los más difíciles de derretir, pero se pueden derretir la panela y el queso de mesa, no tan fácil y rico, pero sí se derriten. ¿Ok? Seguimos con frutas, porciones de frutas, para que nos comentes, Andrea. Ahí es un puño, la porción de la fruta. Entonces, es un puño. Y las medidas que tenemos que tener un poquito más de cautela, más sin embargo no son prohibidas, es como ya lo habíamos dicho, el de la pera, el plátano y el mango. Eso no quiere decir que los tenemos que eliminar de nuestra comida, pero sí cuidar las porciones. Algo que es muy grande y que también habrá que ver, si yo sé que me encanta la fruta, pues voy a ver la fruta que tiene como más cantidades. Por ejemplo, las fresas son 10 fresas, o las frambuesas o las zarzamoras son 3/4 de taza, que es realmente muchísimo y tienen mucha fibra y me llenan mucho. Entonces, ahí es un puño la medida. Seguimos con las verduras, que es un tema con los niños, Gaby. Definitivamente, las porciones se aplican igual que las frutas. ¿También un puño? No, ahí son 2 puños. Okay. Y era lo que estábamos diciendo ahorita. Realmente, una porción de las verduras tiene 20 calorías. O sea, nada, un pepino tiene de 5 a 10 calorías. Entonces, ahí realmente, entre menos yo creo que le pongamos al paciente prohibido, yo todo lo que le ponga en el plan de alimentación está prohibido comerte esto, más se le va a antojar. Entonces, hay que cuidar mucho también las palabras que utilizamos y ahí pues casi te puedo decir que es a libre demanda las verduras. Algo que nos gusta mucho, la carne. También ahí sí decimos pues doble, ¿no? ¿Qué tanta cantidad? Bueno, ahí es de la palma de la mano. Dependerá si el corte es grueso o es delgadito. Entonces, habrá que ver, ahí tenemos la porción de tanto de pollo como de carne, que dependerá de la persona. Ya normalmente nos dicen que para cada comida es una palma de la mano. Ahí es un aproximado, pero dependerá de la persona qué tanto se mueve, si es mujer, si es hombre, si es niño, si es niña, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si tiene alguna patología, si tiene gota, hay que cuidar cierto tipo de carnes. Entonces, sí no hay que generalizar, pero sí eso es como un buen tip de decir, bueno, esto es una porción que realmente son 3 porciones de carne. 1/3 de la palma es una porción de carne, ahí son 3 porciones de carne. Tus porciones, por ejemplo, lo que tienen que ver con guarniciones, que muchas de estas son granos. Ajá. ¿Qué tantas porciones son recomendables, por ejemplo, acompañando una carne? Puede ser arroz, no sé, frijoles, todo lo que tiene que ver con grano, que también en muchas ocasiones no se recomienda en grandes cantidades. Ok, en cuestión de carbohidratos, la medida es la medida de un mouse. Ahí viene, de la pasta o del arroz. Que eso yo creo que es un tema como muy importante, que normalmente nos venden el arroz blanco o la pasta blanca. Resulta que no sé si ustedes han ido a comer sushis, pero cuando comen sushi se llenan en el momento muchísimo y a la media hora se están muriendo de hambre. El arroz blanco eleva tanto la glucosa como un pan de caja blanco o como el azúcar puro. Entonces, casi no tiene fibra, lo cual eleva muchísimo el azúcar y lo baja. Quien te habla de que eso es algo muy saludable, para mí no es tan saludable. Ya ahorita te venden, ya sea el que viene con quinoa o los que vienen el arroz integral o la pasta integral. ¿Qué hace? Cuando tiene fibra ayuda a satisfacernos por más tiempo y no querer comida luego. Entonces, sí hay que cuidar que el arroz o la pasta sea integral. ¿Y qué es medida? Pues dependerá de la persona, pero normalmente para una mujer que está cuidándose podrán ser 3 porciones de carbohidratos al día, de 3 a 4, y de un hombre de 5 a 6. Y si con estas porciones nos quedamos con hambre, ¿qué hacemos, Andrea? Pues las verduras hasta que me llene, o si debe de quedar ese huequito en nuestro estómago. Primero habrá que ver. Si una persona muere de ansiedad, que normalmente te dice que es a las 6, 7 de la tarde, es porque el resto del día no comió suficiente. ¿Qué pasa?
o no me alcancé a levantar, o mejor no desayuno y me ahorro las calorías y al rato medio como. Entonces vas guardando cachitos. Según tú sí comiste bien, pero luego haces cuentas y dices, bueno, no me comí esto, no me comí el otro y demás. Entonces hay que ver y cuidar sobre todo el desayuno. Una persona que desayuna en calidad y en cantidad no va a sufrir a la hora de la noche. Si yo sé que tengo mucha prisa, así como es, habrá quien me dice, es que no tengo tiempo de comer. Tan importante es ir a la chamba como darte el tiempo de comer. Entonces, el cerebro tarda 20 minutos en saber que está satisfecho. Entonces, la mayoría les puedo decir que aquí comemos en 5 minutos. Entonces, obviamente, cuando ya llegamos al punto de que nos duele el estómago y nos da hambre, fue que comimos de más. Entonces, sí hay que ver, y si es hambre, es ansiedad, o lo que decíamos en el otro programa es sed, porque tenemos la misma para la sed y para la comida. Bien, vámonos a nuestra última pausa. Comuníquese, tenemos 2 revistas del consumidor, 3030-5307. C7 Consumidor. Seguimos con otra receta, otra recomendación para usted. A ver, Andrea, unos taquitos de lechuga. De lechuga. A ver. Lo que necesitamos fue la lechuga francesa, que eso es un poquito más larguita. El pollo ya lo traemos hecho, que son 2 cucharaditas de miel y soya. Traemos el cebollín, la parte de atrás de la cebolla, cilantro, morrón rojo y mango. Mango. Que hay que cuidar, ahorita no es tanto facilidad que encontremos el mango, puede ser también con fresa. Yo en esta ocasión lo compré congelado, pero puede ser también con fresa. Ver que ¿ok? está de temporada para que nos salga más barato. Ujú. ¿Ok? Súper fácil. Vamos a utilizar esto en vez de la tortilla. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner la porción de pollo, que es la pechuga de pollo. Que te decía, ¿están empanizados? No, pareciera. No, pero es tal cual. Y también en cómo lo pongamos, de la vista nace el amor. Sí. Entonces, hay que cuidar también cómo acomodemos los ingredientes, cuidar que la lechuga esté bonita. Y lo vamos a poner así, la cebollita, y ya nada más enrollarlo. Y ahí si le queremos poner alguna salsita, algún chilito. Puede haber un aderezo, hay unos aderezos bajos en calorías. Hay uno, por ejemplo, de cilantro, que se puede combinar muy rico y lo podemos poner arriba. Y el chiste es como empezar a probar como y tal vez quitarnos de ciertas cosas, que esto para a lo mejor una cena, que normalmente pensamos en cena, estoy a dieta y es o atún o ensalada. Entonces esto puede ser una muy buena opción y que está súper baja en carbohidratos. Lo único que estamos utilizando de carbohidratos es el mango y es súper poquito. Entonces eso puede ser también una buena opción. Ahorita que decíamos de porciones, ¿cuántos taquitos de lechuga nos vamos a comer? Habrá que ver. Realmente es pura verdura. Entonces puedes echarte todo lo que quieras y aquí podrán ser 2 porciones de carne. Entonces, de proteína. Entonces aquí podremos hacernos al menos unos 4 y fácilmente puede ser para una mujer, pueden ser 5 o 6 para un hombre, entonces también es mucha cantidad. Pero ya no le ponemos arrocito, ya. Puede ser ¿Sí? aparte el arroz o a lo mejor unos frijolitos o lo que sea, cuidando nada más, si ya sé que me comí los carbohidratos que tenía para el día, puede ser esto una opción. Si todavía tengo de sobra, bueno, pues entonces puedo meterle algo de carbohidratos. Pero eso es una buena opción para decir, híjole, ya me comí todo lo que tenía de equivalentes o de porciones de carbohidratos. ¿Y cuál puede ser una buena opción? Hasta de botanita lo puedes hacer y puede ser una rica y vas a quedar muy bien. Y si usted prefiere res, puede ser puede ser res también. O algún tipo de fruta. Ajá, puede ser, yo lo he probado tanto con mango como fresa y sabe muy rica. Entonces puede ser una opción también con fresa. Bien, vámonos a la sala para seguir platicando. ¿Qué te pareció, Gaby? Con 3 de estos taquitos de lechuga sí nos llenamos, ¿no? Sabes que aparte es muy importante porque es nutritivo, es económico y definitivamente te invita a tener como una mejor calidad de vida, ¿no? Evidentemente tendrá que estar combinada con el ejercicio. 20 minutos está bien. Lo que sea. O sea, es muy fácil para el nutriólogo exigir y decir, si no haces nada de ejercicio, más bien yo te diría, ¿qué me puedes hacer? Pues vamos a hacer el reto de que me hagas 2 veces a la semana 20 minutos. Y así lo vamos subiendo. Ya cuando una persona está acostumbrada, vas a necesitar hacer ejercicio para sentir ese shot de adrenalina y de endorfinas. Entonces, lo que sea, el chiste es empezar, porque si no es el próximo lunes y el lunes nunca llega.
eso es cierto, ¿no? Hay personas que les dice su doctor, hasta que bajes de peso ya se puede hacer ejercicio. ¿Esto es bueno? ¿Es recomendable? Habrá que ver qué tipo de ejercicio puede hacer y qué tanto sobrepeso hay. Porque normalmente los problemas se dan ya sea en la espalda o en las rodillas. Si es mucho el exceso de peso, entonces sí habrá que esperarnos un poquito. Y si no, no es tanto, puede haber cualquier tipo de ejercicio, a lo mejor el caminar, el bailar, lo que sea, algo que no sea de tanto impacto y que no vaya a poder causar algún mal efecto. Bien. Bueno, por ejemplo, ahorita que comentas eso, me parece que hay como mucho mito alrededor, ¿no? O puede ser realidad, o sácanos de la duda. Cuando haces ejercicio, muchos efectivamente te dicen esto, o haz cardio, ¿no? A forma de que empieces como a ayudar a eliminar ayudar a tu cuerpo a eliminar esta grasa, pero si haces aparatos, puedes endurecer esta grasa. No, es totalmente mito. Lo que sirve más son los circuitos. Entonces, a lo mejor no va a ser alguien que me va a levantar mucho peso, pero lo que hacen las pesas, y contrario a lo que la mayoría de mujeres tenemos ese miedo, es acelerar muchísimo el metabolismo. Entonces, siempre es cuidar y tener muy en claro mi objetivo y decírselo al entrenador, porque normalmente el entrenador te va a poner lo que él quiera. Entonces, sí es decirle, bueno, quiero bajar de peso, quiero bajar mi porcentaje de grasa, quiero aumentar de masa muscular. El hacer con muy poco peso, muchas repeticiones, y entre ello hacer algo de cardio, ya sea caminar o brincar la cuerda o brincar simplemente, eso es lo que nos va a funcionar mejor, comprobadísimo. Al contrario, es mejor, entonces. Ajá, y no hay... Puedo hacer abdominales, y hay quien, por ejemplo, no le gusta correr y tiene mucho sobrepeso y hace 1000 abdominales. Hasta que baje de peso y cuide su alimentación, normalmente la grasa abdominal es alimentación y estrés. Entonces, hasta que no bajemos de peso, podremos tener los cuadritos, pero van a estar ahí debajo hasta que no logremos tener un mejor resultado en cuanto a alimentación. Excelente. La señora Ledesma se comunicó con nosotros y pregunta, ¿qué se hace para aumentar los niveles de serotonina? Ok. Hay ciertos alimentos que nos ayudan a aumentar la serotonina. Lo encontramos en el plátano, en la avena, en la leche, leche de vaca, que ahí lo único que hay que cuidar es que sea descremada. También en la carne, la mayoría de la carne, si se fijan, las mujeres somos no tan pro de la carne. Entonces, y chistosamente las mujeres somos las que sufrimos más de cuestión de serotonina. Entonces, la serotonina es el neurotransmisor que nos va a hacer que durmamos bien, que estemos felices, que estemos tranquilas, que no tengamos ansiedad. Entonces, sí aumentar el consumo de proteína, y si no, nos acordamos que una leguminosa y un cereal hacen una proteína. Eso quiere decir una tortilla y frijolitos hacen una proteína de alto valor biológico. Entonces, hay que cuidar eso. La señora Juanita Esparza, qué bueno que tenemos este programa tan interesante. ¿Qué recomendación nos da para comer bien los viejitos y estar bien, por favor? Yo soy de buen apetito, nos dice la señora Juanita. Ok, perfecto. Yo creo que es cuidar el no dejar la proteína. La proteína es lo que los va a mantener fuertecitos, y las verduras, las frutas, sí cuidar, a lo mejor ya se mueven menos, no en tantas cantidades, y habrá que ver si tiene alguna patología o no de cuidar ciertos alimentos. Y yo creo que está en variar y tener de todo. No tenemos que prohibirnos el postrecito, no tenemos que prohibirnos los carbohidratos, sino en la medida está. Y sí cuidar el no dejar muchos espacios, porque también normalmente cuando nos morimos de hambre y no nos alcanza la comida es porque dejamos un ayuno muy prolongado. ¿Okay? La avena, por ejemplo, de repente llega, yo lo he visto con algunas amigas y de repente también en casa, con algunas tías, pasa cierta edad y empiezan a consumir grandes cantidades de avena. ¿Esto es sano? Pues una porción de cereal, que es igual a una tortilla de maíz, 2 tortillas de nopal, media tortilla de harina, es 2 cucharadas de avena. Normalmente lo usan, que hay hasta la dieta de la avena. Por la fibra que contiene, te satisface mucho. A lo mejor es un autochiqueo, el avenita, con el azuquitar y la leche y demás. Entonces, pero sí hay que cuidar la cantidad, porque igual puede ser mucha y pensamos que es algo saludable, pero es lo mismo que decíamos. A lo mejor el exceso de almendras, pues también ya no va a ser tan saludable, o el exceso de frutas. Siempre está en la cantidad, pero eso sí puede ser un buen postre. A lo mejor en vez del arroz con leche puede ser
con avenita y utilizar un sustituto de azúcar, y puede ser la leche de almendras o la leche descremada. Eso también podría ser una opción, pero cuidando las medidas. Excelente. Otra duda es que si las porciones que nos dijiste son las mismas para hombres que para mujeres. Sí, eso equivale a 1. Ahora, va a diferir en si soy hombre, soy mujer, hago ejercicio, no hago ejercicio, tengo una patología. Eso ya va a variar en cuántas porciones de esos tengo de carbohidratos o de carne o etcétera. ¿Cómo sabemos si tenemos sobrepeso? ¿Nos medimos cintura, nuestra estatura? ¿Hay alguna formulita? Sí, la más común es el índice de masa corporal, que es el IMC. Debe de haber una relación entre lo que mido y lo que peso. Es multiplicar lo que yo mido. Ejemplo, yo mido 1,71, es 1.71 por 1.71 entre lo que peso. Entonces, supongamos, es 1.71 por 1.71 entre lo que peso, y me debe de dar un rango de 19.9 a 24.9. Si yo excedo de eso, es que ya tengo un sobrepeso, y ya se irá de obesidad grado 1, obesidad grado 2 hasta obesidad mórbida. Bien, vas a hacer esa formulita en casa. Sí, que inclusive también ya hay aplicaciones, ¿no? Puedes Ajá. encontrar para mayor facilidad, ¿no? Ya lo puedes encontrar también en internet, ¿no? Te ayudan a sacar como tu peso. Aplicaciones gratis, o igual en internet, buscar el IMC y ver cómo lo tengo que hacer y dentro de qué rango estoy. Y ya te dirá también en el resultado la alerta, ¿no? Sí, claro. Y definitivamente pues hacer ejercicio y pues esforzarnos, dijiste bien, ¿no? A reeducarnos, y sobre todo también saber con qué alimentamos nuestro cuerpo, que es el que nos va a llevar, bueno, pues al final, hasta el final de nuestros días, ¿no? Antes de despedirnos, juntamos las llamadas, Claro. gracias a Gaby, y que Andrea nos elija 2 llamaditas para los ganadores de las revistas del consumidor. 2 llamaditas. A ver, Gaby, ¿dices los nombres? Es María Esther Lozano Aguilera, del Batán. Y también la señora Juanita Esparza, que se ganó también la revista. Pues llegamos al final. Gracias por habernos acompañado esta mañana y por encantada. todas estas recomendaciones, Andrea. Gracias por invitarme. Al Gracias. contrario, muchas gracias, Mayra. Hasta el próximo jueves. Hasta el Gaby. próximo jueves. Gracias, Andrea. Gracias a usted por su atención. C7 con